Hola, buenas, bienvenidos al canal de YouTube de FormaCAD. En este vídeo vamos a realizar una parametrización de una pieza con Solid Edge. Vamos a empezar realizando en el entorno de lo que sería bocetado normal, una extrusión de una pequeña pieza que va a servirnos de ejemplo para realizar todo lo que sería la parametrización en Solid Edge o trabajar con variable, etcétera. ¿De acuerdo? En lo que sería este problema, ¿vale? Vamos a realizar una fijación, ¿vale? Y va a ser del tipo rótula, ¿vale? Entonces muy sencillita. Vamos a empezar realizando una extrusión, ¿vale? De un cuerpo, ¿vale? Que va a ser básicamente pues una especie de elipse con su coliso. Entonces lo que vamos a hacer es preparar, por ejemplo, con respecto al central, básicamente una pieza con círculo, ¿vale? Que luego vamos a recortar así, ¿vale? El agujero lo vamos a incluir dentro del bocetado, ¿vale? Y vamos a darle las cotas pertinentes. Tenemos 20 milímetros, ¿vale? Vamos a tener radio, por ejemplo, este va a ser radio 25. Vamos a conectar todo, obviamente, para que esté correctamente definido. Y vamos a indicarle que del centro hasta abajo tenemos 125 milímetros, ¿vale? Por supuesto, la circunferencia queda tangente a todo lo que sería la parte recta y quedaría totalmente definido así, ¿de acuerdo? A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar la extrusión unos 50 milímetros, ¿vale? Y tendríamos ahora que hacer como dos cortes, ¿vale? Uno en la cara frontal y otro en la cara trasera. Para realizar el corte en lo que sería la cara de la pieza, vamos a tener lo siguiente, ¿vale? Vamos a realizar un cortar con respecto a, por ejemplo, el plano lateral. Entonces vamos a tener un pequeño rectángulo, ¿vale? Definido por 3 puntos, contenido dentro de la cara, con una longitud máxima de 50 milímetros y que sea coincidente con el punto medio, digamos, de nuestra pieza, ¿vale? Entonces para ello, también decir que de ancho va a tener 20 milímetros, ¿vale? Y vamos a incluirlo dentro de lo que sería el punto medio. Entonces vamos a, digamos, realizar el corte de la cara superior, ¿vale? Que la tenéis aquí. Y lo que vamos a hacer con la cara inferior es que a 90 grados, en esta posición, vamos a crear el mismo corte, ¿vale? Entonces, realmente, aquí lo que nosotros tenemos es que realizar el corte en la cara aquí, ¿vale? Perpendicular. Entonces, es exactamente lo mismo. Realizamos un corte, ¿vale? Que va a estar contenido en el centro. Vamos a darle 50 milímetros de altura, 20 de ancho, ¿vale? Y lo vamos a definir en el centro de la pieza. Bien, cerramos boceto, ¿vale? Y realizamos el corte. A continuación, un método rápido para realizar lo que sería la zona de redondeo aquí, ¿vale? Es utilizar la herramienta de redondeo en las 4 esquinas, indicando un radio de 20, ¿vale? O de 25, perdón, porque era de 50. Entonces automáticamente pues creamos, digamos que la parte de las orejas, y nos quedaría realizar, pues podemos hacerlo mediante un corte o mediante una operación de agujero. Nuestro agujero pasante lo vamos a indicar como agujero por milímetros 20 y con un acabado total, ¿vale? Extensión finita, concéntrico, salimos del boceto y la extensión finita hasta el final, ¿vale? Entonces ya tendríamos nuestra pieza totalmente, digamos que realizada, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo siguiente que nosotros tenemos que hacer? Dentro de herramientas, variables, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a identificar las cotas, digamos, de las operaciones que hemos realizado con nombres especiales. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, acudir a la herramienta de croquis dinámico de protrusión y la cota de longitud la vamos a cambiar de nombre. Para esto entramos dentro del croquis,
vamos a la cota, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer con esta cota, ¿vale?, es buscar la referencia dentro de las variables. Entonces, dentro de las variables de este boceto, por ejemplo, vamos a ver que tenemos la cota de V855. Entonces, esta cota la vamos a cambiar y la vamos a llamar longitud total, ¿vale? Sí, un problema que tiene Solid Edge es que no permite espacio, ¿vale? Entonces hay que colocarlo como barra bajas, longitud total, ¿vale? Bien, a continuación también podemos buscar la de radio 25 e indicar que para nosotros esta V789 va a ser radio interior. Radio interior, vamos a tener también, perdón, al contrario, radio exterior. Vamos a tener radio interior en la superior, radio interior, ¿vale? Radio interior, y ahora vais a ver lo que ocurre. Una vez que tenemos definidos esos, claro, lo normal sería que los que ya hemos realizado aquí, estos redondeos que tenemos aquí y este agujero, pues fueran exactamente lo mismo que las cotas, ¿no? Entonces, para ello nosotros lo que haremos será parametrizar esos agujeros. ¿Cómo? Porque aquí nos aparece que el agujero 1 diámetro, que es referente a este diámetro de agujero de la operación 1, ¿vale?, es igual a un límite. Bueno, pues nosotros vamos a indicar que este agujero, ese diámetro, sea exactamente igual a radio interior, ¿de acuerdo? Automáticamente se bloquea el valor del agujero 1 diámetro como una forma referida al radio interior. Otro, por ejemplo, sería los radios de redondeo para crear, digamos, que la oreja, ¿no? Estos radios, obviamente, tienen que ser igual a lo que sería el radio exterior de nuestro cilindro, ¿no? Entonces esto será igual a radio, bueno, más que radio exterior, podemos incluso decir, y clicar aquí, ¿vale? Cuando clicamos en radio exterior, damos intro y se modificará, ¿vale? Si por lo que sea hubiera algún error, nos advertirá del problema, ¿vale? Entonces aquí vamos a indicar radio exterior, ¿de acuerdo? Ahora tenemos la fórmula, lo que pasa es que la habíamos colocado en la parte de abajo. Bien, ¿qué otras variables vamos a necesitar? La protusión, pues vamos a tener ancho de pieza, ¿no? Por ejemplo, ancho de pieza, ¿vale? Por otro lado también, pues podemos tener, por ejemplo, como son, ¿no?, las zonas estas de corte, ¿no? Entonces, como ambas son exactamente iguales, ¿vale?, pues vamos a seleccionar una para que sea el corte. Entonces vamos a ver, veis que estas dos están juntas, entonces lo que vamos a llamar a este es, por ejemplo, espacio de rótula, ¿vale? Bueno, profundidad, podemos poner profundidad de rótula. Y en el 20, pues vamos a ponerle, por ejemplo, ancho de rótula, ¿vale? En el caso de los 50, lo que vamos a hacer es indicar que V14 es igual a la profundidad de rótula y la siguiente, pues al ancho de la rótula, ¿vale? De esta forma, todo lo que sería la pieza se ha quedado parametrizada en 4 variables: radio exterior, radio interior, profundidad de rótula y ancho de rótula, longitud de pieza y ancho de pieza, ¿vale? A partir de aquí nosotros podemos realizar fórmulas, es decir, podemos indicar que, por ejemplo, por quitarnos variables, que la profundidad de la rótula sea igual al ancho de la pieza. Yo, por ejemplo, puedo hacer esto. Yo puedo decir que conforme más ancha sea la pieza, más profundidad hay en la pieza. Lo que no va a reconocer es a nivel de longitud, es decir, si nos pasamos en la profundidad de la rótula más de 125 en ambos lados, o sea, más de la mitad, digamos, de 125, entonces digamos que no se realizará el corte y habrá un error de la operación, ¿no? Entonces podríamos realizar algún
digamos que alguna formulación de forma que siempre estemos por debajo de la longitud total de la pieza, ¿vale? Es decir, podemos hacer una fórmula en plan longitud total menos la profundidad de la rota, siempre, pues por ejemplo, no sé, sea por 2, ¿vale? Entonces, dentro de esto, y una vez que ya tenemos las variables definidas, lo que podemos crear son familias de piezas, ¿vale? Dentro de Solid Edge podemos crear familias de piezas en este sentido. Podemos crear una familia de piezas que primero llamaremos configuración inicial, por ejemplo, configuración original, y vamos a crear otra nueva, ¿vale? O incluso podemos copiar alguna, pero vamos a poner, por ejemplo, configuración 1, ¿no? Dentro de esta configuración vamos a agregar las variables que vamos a modificar, ¿vale? Entonces nosotros vamos a agregar variables desde abriendo la herramienta variables. Yo me puedo fijar esto aquí, ¿vale? Y yo voy a indicar añadir variables y voy a, por ejemplo, añadir la longitud total, que vendrá directamente aquí, ¿vale? Yo tengo esta, a ver si me la señala, bien. Luego tengo, por ejemplo, el ancho de la pieza. Vamos a seleccionar, por ejemplo, ancho de pieza y el radio exterior y radio interior, ¿vale? Vale, perfecto. A continuación, ¿qué haremos nosotros? También incluso, por ejemplo, lo que podríamos hacer es bloquear el radio interior, ¿vale? Es decir, que siempre estuviera en función del radio exterior. Eso lo dejo a vuestro criterio y podéis hacer las pruebas que queráis y estamos abiertos incluso a que nos preguntéis y tengáis dudas. ¿Cómo es lo que hacemos nosotros cuando hacemos una configuración 1? Realmente lo que vamos a hacer aquí es modificar estas variables, por ejemplo, en función de lo que nosotros queramos, por ejemplo, un radio de 30 y mantenemos el radio interior, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vuelvo a la configuración original de mi pieza, ¿vale? O me voy a la configuración 1. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos que pulsar aplicar. Si no utilizamos este botón, da igual las familias que creemos que no se van a aplicar. Entonces, nosotros, ¿veis? Como veis, pues aquí esto ha sido el primer fallo, ¿no? Igual nos hemos pasado en alguna de las variables y ya no tenemos la longitud oportuna para crear nuestra pieza, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, y le damos a aplicar. Pues mira, no sé, ahí tenéis, por ejemplo, pues la forma de un poco más rara, ¿no? A lo mejor de crear el agujero y de tenerlo. Seguramente quizás aquí el problema es que hay alguna variable del agujero que no tenemos contada, ¿vale? Como por ejemplo la profundidad finita del agujero o quizás que alguno de estos no es realmente el ancho de corte y nosotros pues nos hemos confundido, no pasa nada. Seguimos aplicando. O sea, aquí lo importante, por ejemplo, es esto, que vosotros, por ejemplo, veáis que yo puedo tener una configuración 1 de este tipo con un radio exterior, por ejemplo, de 25, ¿vale? Y un radio interior, no sé, podemos intentar poner 22, ¿vale? O incluso más, 30, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Yo le doy a aplicar y luego me queda otra configuración 2, donde a lo mejor esta pieza pues es mucho más corta y el ancho de la pieza mucho más corto, perdón. Y he disminuido, ¿vale? Pues vamos a darle un poco más de sección porque se ve que, claro, si ponemos esto no se va a poder crear la pieza si el ancho es igual que todo lo demás, ¿no? Vamos a darle 50 de ancho y lo subimos, ¿vale? Por ejemplo, esto es una piececita más pequeña. Yo le doy a aplicar. ¿Para qué funciona esto? Para que yo pueda ir así de rápido aplicando configuraciones a las piezas ya prehechas, ¿vale? Entonces, dentro de lo que sería la edición de la tabla, de la familia de piezas, tenéis todo esto. Realmente, ¿qué se está haciendo? Se está creando un montón de propiedades, ¿vale? Digamos que de configuraciones, ¿vale? Que realmente son piezas distintas, ¿vale? Es lo que sería una misma, bueno, una misma pieza, pues tienes varias, ¿vale? Entonces, tú, digamos que empezando por esta única pieza, yo ahora puedo guardar y lo que voy a guardar es, por ejemplo, todas las piezas
que se hayan guardado con la pieza 2.par esta, que serán todas las configuraciones que estén auxiliares a esta pieza y que me acompañarán siempre con la pieza cuando quiera. ¿Vale? Esta forma nos permite pues acceder directamente a configuraciones de pequeñas piezas que tengamos ya hechas y de las que simplemente tengamos que realizar un plano rápido, ¿sabe? De este tipo de pieza una vez configurada. Hasta aquí cómo parametrizar una pieza con Solid Edge. No, recordad, hasta aquí parametrizar una pieza con Solid Edge. Recordad suscribiros y suscribiros. Hasta aquí parametrizar una pieza con Solid Edge. Recordad suscribiros al canal para seguir más vídeos que vamos a ir subiendo y darle like a Hasta aquí parametrizar una pieza con Solid Edge. No olvidéis suscribiros y darle like al vídeo para seguir informados de lo nuevo que vayamos subiendo.